Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una cápsula más que he preparado para ustedes. En estas cápsulas normalmente discuto sobre temas que espero sean de interés para todos. Eh, Muy seguido hablo de temas de carácter ambiental. En esta ocasión no va a ser necesariamente la excepción, pero la voy a matizar un poco con algunos acontecimientos que se han presentado en los últimos días, particularmente a la luz de lo que les comentaba en la última de estas cápsulas, donde hablé del tema de la crisis hídrica de Nuevo León, que como bien saben es terrible y está causando grandes estragos. Les comentaba que esta crisis, según la ley de aguas nacionales, va más bien, la atención de la crisis, según la ley de aguas nacionales, es un asunto de seguridad nacional. En ese sentido, les platiqué también que se había dictado un decreto precisamente para atender esta crisis, haciendo alusión a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales que establecen que la gestión del agua y la definición de la política hídrica son asunto de seguridad nacional. Bueno, hasta ahí nos quedamos como antecedente. Pues bien, atendiendo a este decreto y para dar inicio a los trabajos y actividades resultantes de este decreto, recibimos la visita del presidente de la República hace algunos días. Me llama mucho la atención porque creo que en esta visita el presidente asumió un carácter respecto de su participación en todo este tema que veo francamente magnificado. Me da la impresión que el presidente quiso crearse un aura de Salvador en este sentido, diciendo que él había establecido el tema de la seguridad nacional para atender la crisis hídrica o sugiriéndolo así. Y la verdad es que esto no es cierto. El decreto que se promulgó, el decreto que dictó el Ejecutivo, pues no hace sino reproducir las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Esto es así porque desde hace muchos años la gestión del agua y la definición de la política hídrica son de seguridad nacional porque el agua es un derecho humano. Entonces, siempre que se ve vulnerado el derecho humano al agua, pues es una situación grave. Concedido que se debe a una situación ajena al gobierno, es una sequía que estamos viviendo terrible, otras cuestiones también con el sistema de distribución del agua en Monterrey, que tiene grandes rezagos desde hace muchos años. Esto sí es atribuible a gobiernos anteriores desde hace muchísimo tiempo, pero eso no tiene nada que ver con que el presidente dicte o no que un asunto es de seguridad nacional. Esto está contenido en la misma ley. Entonces, es importante aclarar esto porque parecería que el señor presidente anda en campaña con los novoleoneses diciendo que ha venido a salvar el día, cuando la verdad es que simplemente está cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con la ley. El decreto simplemente reproduce lo que dice la Ley de Aguas Nacionales y las acciones que tengan que realizarse, bueno, pues estas son conforme a la misma Ley de Aguas Nacionales para atender la crisis hídrica. En cuanto a los recursos, esto también es muy importante notarlo, porque parecería que se van a aportar un mundo de recursos a Nuevo León, y hay que tener mucho cuidado cuando manejamos las cifras en lo que hace especialmente a este estado, porque es una situación diferente a la que tal vez tengan otras entidades de la República. Solamente para ponerlo en perspectiva,
Nuevo León tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de unos 2 billones de pesos. Vamos a hablar en moneda nacional. En ese sentido, le aporta al PIB nacional alrededor de un 8 a un 10%. Estamos hablando de un estado y le aporta una décima parte al Producto Interno Bruto nacional. Representa esos 2 billones de pesos que tiene Nuevo León de Producto Interno Bruto, casi una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación, que son 7 billones de pesos. Entonces, una tercera parte es un estado. Esto hay que tenerlo en consideración porque en la medida en que tenemos 2 billones de pesos de Producto Interno Bruto, es lo que aportamos a la Federación y no recibimos de vuelta más que una fracción. Entonces, discúlpeme, señor presidente, pero no viene usted a regalarnos absolutamente nada. Al contrario, creo que nos sale debiendo. Entonces, esto es muy importante porque luego se crea un falso discurso en donde se viene a salvar el día donde no es tal. Otra cosa muy interesante que sucedió es que el secretario de Gobernación citó a los empresarios de Nuevo León para ver precisamente el inicio de estos trabajos. Los empresarios de Nuevo León asistieron y dijeron que, al estilo regio, claro que le entramos con recursos y le entramos con lo que se requiera porque tenemos la capacidad para hacer el acueducto. Estaba hablando, perdónenme por no darle antecedente, del acueducto Cuchillo 2 que traerá agua de la presa El Cuchillo a Nuevo León. Esa y otras acciones se van a realizar, muchas de ellas con recursos propios del Estado. Entonces, de hecho, en lo que toca a los recursos de la Federación, entiendo que ya fueron recortados. No sé exactamente en qué cantidad, pero lo que nos dijeron, pues siempre no va a ser. Como en el tema de la coordinación fiscal, lo que nos dijeron que nos iban a devolver, pues siempre no nos lo van a devolver. Y no hay problema, si aquí lo que nos gusta es aportar porque es algo que hacemos con mucho gusto y es algo que pues finalmente nos pone en una posición importante como motor industrial de este país. Pero insisto, no nos están regalando absolutamente nada. Entonces, era importante aclarar esto. Es un tema de seguridad nacional porque está en la ley. No nos están regalando absolutamente nada. Aquí se van a aportar recursos también para realizar esas acciones. Y en cuanto, otra vez, el tema de seguridad nacional, hay otros temas de seguridad nacional que involucran pues a un país en llamas como lo tenemos el día de hoy. Y yo no he visto una resolución o una declaratoria o un decreto en ese sentido. Yo no he visto que se pronuncie, el Consejo de Seguridad Nacional respecto de toda la violencia que se ha desatado en los últimos días en varias ciudades grandes de la República. En la medida en que esto se da a nivel generalizado, por eso digo que el país está en llamas, pues se convierte en una situación de seguridad nacional. Revisen la ley de seguridad nacional y verán que por lo menos en 2 instancias de lo que se considera como amenazas a la seguridad nacional del país, encuadra lo que está sucediendo en la República. Entonces, pues qué raro que no he visto una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional en este sentido, como lo vimos con lo del Tren Maya, que es un proyecto turístico que ahora resulta que es de seguridad nacional. Cosas de la vida, ¿no creen ustedes? Pues bien, esa ha sido mi opinión el día de hoy. Es un poco más corta esta cápsula que las que hago normalmente, pero es que solamente quise aclarar de manera lo más puntual posible este tema y lo dejo a su amable consideración. Díganme, por favor, qué opinan. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Me va a dar muchísimo gusto leerlos y si es posible darles alguna respuesta. Por lo pronto es todo. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense muchísimo, por favor, y nos estaremos viendo muy pronto. Chao.